Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Cine y Yo, que estoy transmitiendo desde Buenos Aires. Estamos aquí solo por hoy. Mañana estaré nuevamente con ustedes, transmitiendo directamente desde el set de la República en Lima. Pero esta semana de vacaciones ha sido una prueba de la paciencia de todos ustedes, así que estoy muy agradecida por su participación y comentarios. Hoy también es una prueba de paciencia porque tenemos bastante publicidad. Como ustedes saben, hay una franja electoral con la que tenemos que cumplir, pero les anuncio que desde el 1 de diciembre, para evitar tanta publicidad, vamos a tener 2 horas de programa, de tal forma que podamos seguir dándoles todo el contenido que les damos habitualmente. Hoy vamos a hablar de dos temas que creo que son centrales en la agenda. El día 26 próximo, dos presidentes de la República podrían ser sentenciados a largas condenas. Y también vamos a hablar de policiales de políticos, porque en esta semana hemos tenido varios casos en los cuales lo que estamos discutiendo es de el futuro penal de políticos o familiares de políticos que tienen peso en esta campaña electoral. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir, como les dije, con la publicidad y primero vamos con las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Honor. En tecnología, algunos lanzamientos marcan historia y Honor ha presentado el Honor Robot Phone, un dispositivo disruptivo que lleva la inteligencia artificial a otro nivel y abre una nueva era en la industria. Su anuncio en marzo del 2026 promete redefinir el futuro de los smartphones. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a 109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800-11800 o tiendamovistar.com.pe. Pausa, franja electoral. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Hoy más que nunca no vale solo lamentarse, indignarse y menos aún resignarse. El Perú, tomado en serio, exige definirse. Ponte de pie, cierra filas, participa. Con la escoba haremos la esperanza realidad. Hagámoslo, hagámoslo juntos. Olivera, presidente del Frente Esperanza. Unido Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado. Soy Arturo Fernández, tu loquito de Moche, tu loquito del Perú. Los vaquitos te prometen un gobierno y un país de cero corrupción, cero delincuencia. No hay otra forma para salir adelante. Un camino diferente es lo que quiere la patria. Arturo Fernández, un camino diferente de marcar los vaquitos. Con el partido de los trabajadores, con el partido de los En medio de la crisis nace una nueva esperanza, una voz que une al trabajador, al emprendedor y a la juventud. Nace un hombre del pueblo, Napoleón Becerra, nace la esperanza, nace el PT. Estamos decididos a enfrentar la inseguridad y el abandono que afectan a millones de peruanos. Por eso nace Fuerza y Libertad, un partido político que no teme luchar contra la delincuencia ni contra la corrupción.
Tenemos la fuerza para cambiar el Perú y la libertad para construir un futuro sin miedo. Contamos con gente capaz y honrada. Elige bien a tus representantes en las elecciones primarias y fortalezcamos juntos la democracia. Somos Fuerza y Libertad. Unido Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado. Soy Arturo Fernández, tu loquito de Moche, tu loquito del Perú. Los vaquitos te prometen un gobierno y un país de cero corrupción, cero delincuencia. No hay otra forma para salir adelante. Un camino diferente es lo que quiere la patria. Arturo Fernández, un camino diferente de marcar los vaquitos. Con el partido de los trabajadores, con el partido de los En medio de la crisis nace una nueva esperanza, una voz que une al trabajador, al emprendedor y a la juventud. Nace un hombre del pueblo, Napoleón Becerra. Nace la esperanza, nace el PP. Unido Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado. Soy Arturo Fernández, tu loquito de Moche, tu loquito del Perú. Los vaquitos te prometen un gobierno y un país de cero corrupción, cero delincuencia. No hay otra forma para salir adelante. Un camino diferente es lo que quiere la patria. Arturo Fernández, un camino diferente de marcar los vaquitos. Muy bien, y como les anunciaba, a partir del 1 de diciembre vamos a tener un programa que dure 2 horas para poder tener más tiempo, dedicarnos a la noticia y no a la publicidad. Vamos con nuestras notas de hoy. Tenemos 2 presidentes que están a punto de ser sentenciados. Tanto Pedro Castillo como Martín Vizcarra, el próximo 26 de noviembre, pasado mañana, tienen cita con la justicia, es decir, los colegiados que los van a sentenciar han puesto esa fecha para la lectura de sus sentencias. Coincidentemente, nadie imaginó que íbamos a tener ese mismo día a 2 presidentes escuchando lectura de sentencia. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que los van a condenar a ambos. En el caso de Pedro Castillo, si no es por rebelión, por lo menos por conspiración para cometer una rebelión, de todas maneras, creo que ese caso está bastante probado en ese tipo penal. Hay toda una discusión sobre qué cosa es alzarse en armas. Vamos a ver qué define la Corte Suprema. Y esa es una diferencia importante con el caso de Vizcarra, porque a Castillo lo juzga la Corte Suprema. A Vizcarra no. A Vizcarra lo juzgan en una Corte Superior. Ambos, por supuesto, tienen el derecho a apelar. Ninguna de estas sentencias es definitiva. Pero lo que va a determinar es un curso de acción importante para ambos en la política. En el caso de Vizcarra, si fuera absuelto, probablemente había una campaña mucho más agresiva a favor de su hermano. En el caso de Pedro Castillo, si fuera absuelto, probablemente saldría en libertad inmediata, haciendo nuevamente campaña. Dado que hay que recordar que en el caso de Pedro Castillo no está inhabilitado para la función pública todavía. Pero en el caso de Martín Vizcarra sí está inhabilitado para el ejercicio de la función pública. ¿Van a ir a prisión inmediatamente? Si así lo ordenan los colegiados, sí. Si así se ordena, sí. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Yo creo que en el caso de Vizcarra viene una condena, no porque le hayan podido probar
la disposición del dinero que presuntamente se le entregó, porque eso no se ha podido probar. Tampoco se ha podido probar la recepción. Se ha podido probar que el dinero existió, sí, que salió de un banco, sí, que fue recogido por una persona, sí. Todo eso se puede probar. Se puede probar que la obra existió, que la obra fue adjudicada a las personas que fueron adjudicadas, también. Pero que Vizcarra personalmente haya recibido y dispuesto, eso es lo que no se puede probar. Pero, en el Perú te condenan con prueba indiciaria. Entonces, lo más probable es que lo condenen. A él, no sé si por 15 años que está pidiendo la fiscalía, y a Pedro Castillo, no sé si por todos los años o por mucho menos. ¿Por qué? Porque en el caso de conspiración para cometer rebelión, se te imputa la mitad de lo que se te imputaría por cometer el delito de rebelión. Hay un resultado ahí que todavía es incierto, hay que decirlo. Después de observar todo este proceso, es evidente que la defensa de Pedro Castillo ha sido absolutamente política y poco jurídica hasta el último minuto, y la defensa de Martín Vizcarra, que ha sido más jurídica porque tiene más elementos para discutir la probanza de fiscalía, puede terminar claramente en su prisión. Vamos a ver qué sucede este miércoles. ¿Qué más hemos tenido presidentes en campaña? Por supuesto, al presidente Gerí. El presidente Gerí anuncia una conferencia, este es un gran acto, para luchar contra la corrupción. Ha dicho así: se exige acciones sobre leyes que para un sector de la población, no para él no, incentivan o son flexibles con la delincuencia. Ante ello abrimos el primer debate desde la perspectiva académica para analizarlas en forma objetiva y sin etiquetas. Miren, como puse en Twitter, qué mesida tan barata. Se le ha pedido a Gerí que derogue, en el pedido de facultades que está pidiendo, derogue las leyes pro crimen por las cuales él votó. Él votó en el Congreso. Y en vez de derogarlas o anunciar su derogatoria en el curso de las facultades legislativas que va a pedir, lo que hace es convocar una conferencia de expertos. Expertos que ustedes pueden revisar, son honorables abogados que tienen en su ejercicio privado el derecho de tener un ramillete de patrocinados, ¿no es cierto?, que se benefician de las leyes que supuestamente son controversiales para un sector de la población. A ver, señor presidente, dado que usted ahora da entrevistas a tanta gente, alguien podría haberle preguntado qué hay de controversial en impedir que la policía con orden judicial, intercepte teléfonos de delincuentes por más de 4 meses. ¿Eso le parece controversial o es favorable a los delincuentes? Pregunto nomás. No, es que podemos hacer algunas modificaciones. No, señor. ¿Qué tiene de controversial que el botín de los delincuentes no pueda ser capturado por el Estado peruano? No puede, ya no hay extinción de dominio en la práctica en el Perú, es muy difícil. ¿Qué tiene de controversial que en una organización criminal alguien que quiera contarlo todo, ¿no es cierto?, obtenga beneficios? Como se hizo en Italia, Mano Polluti, así se venció a la corrupción. ¿Qué tiene de controversial eso? Lo que tiene de controversial es que su Congreso, al cual usted pertenece, aprobará leyes para impedir la colaboración eficaz, para impedir la extinción de dominio, para impedir la investigación policial. Eso es lo que tiene de controversial, ¿no? Impresionante. El presidente Gerí ha dado una entrevista, después veremos el caso de Betsy Chávez, donde ha dicho que él no se limita. Una entrevista en El Comercio. No se limita. Y yo dije, tenemos un presidente que cree que es omnipotente, cuando todos sabemos que depende de la voluntad del Congreso. Y además hay que recordarle a todos que el presidente de la República tiene límites en la Constitución, en la ley y en los tratados, por si acaso. No creo que sirva de mucho, pero en fin, está haciendo una especie de show mediático este fin de semana, haciendo requisas, ¿no? Uno ve las fotos y ve que 20 celulares en un penal. En fin, así están las cosas con nuestros políticos, pero hay algo más grave. El señor presidente ha pedido facultades legislativas para normar de todo, ¿no? De todo. Viejos
proyectos resucitados como incrementar penas, etcétera. Pero, una de sus propuestas implica claramente un límite a la libertad de expresión. ¿Qué es lo que quiere el presidente Gerí? ¿No es cierto? Que nosotros no informemos sobre procesos en curso. ¿Como los de quién? Como los de él, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la idea? No podemos informar sobre procesos en curso, hay que defender la intimidad de las personas, la vida privada de los políticos. Entonces, van a haber limitaciones para que la prensa pueda informar sobre procesos en curso. Ya, lo único que faltaba, es decir, no solamente leyes pro delincuencia, sino leyes pro que no se conozca la delincuencia, ¿no es cierto?, en la que están inmersos políticos en el Perú. Y eso es lo que tenemos para estos días. Muy bien, y todo esto se suma a la discusión de la ley de presupuesto. Es la herramienta de gestión más importante de un Estado, es una autorización para gastar, una autorización que inicia el año con determinados, ¿no es cierto?, marcos, de los cuales no te puedes salir. El Ministerio Público necesita más recursos que nunca si es que quieres luchar contra el crimen. Porque luchar contra el crimen cuesta en investigación científica, cuesta en personal de campo, cuesta en interceptación telefónica, en software de reconocimiento facial. Todo eso cuesta, ¿ok? Patrullaje, gasolina, móviles, vigilancia, todo eso cuesta. Muy bien. ¿Qué han dicho en el Congreso? Por favor, 50 millones de soles menos para el Ministerio Público para el próximo año. Obviamente hay mucho más plata para el presupuesto del Congreso, ¿eh? Eso sí, el presupuesto para el Congreso del próximo año ya llega al límite, creo que está en 1.870 millones de soles. Pero el Ministerio Público han pensado que es una muy buena idea recortarle el dinero, aunque a usted le parezca increíble. Con esta noticia me he encontrado luego en las vacaciones, hay muchas más, por supuesto, pero ahora tenemos que hacer una pausa. Y vamos con la pausa, por favor. How's this one? Good call. I'll go with yours. Muy bien, y yo estoy lejos de Lima, como ustedes saben, estoy en Buenos Aires, he estado al sur de Argentina, donde no tenía conexión de internet muy firme, pero he estado leyendo las noticias del Perú durante una semana, y lo que nos caracteriza es tener noticias policiales de políticos. Es una cosa impresionante. Políticos vinculados a la delincuencia, como si eso fuera, digamos, lo más normal del mundo, y no lo es. Empecemos con el hermano de César Acuña, el señor Óscar Acuña, que está involucrado en el caso Caliwarma, ofreciendo facilidades a la empresa del fallecido Nilo Burga. Muy bien, el señor tenía una orden de captura, ¿ok? ¿Qué pasó? Se demoraron 5 días en ejecutarla. Yo pensé que se demoraron pues 5 horas, ¿no? No, 5 días. Óscar Acuña recibió una llamada. Todo eso ha salido ayer en los reportajes del domingo, de los dominicales. Recibió una llamada que lo alertó de su detención. Está en un local de Alianza para el Progreso. Todo eso está grabado. El señor sale del local, se va y nunca más lo volvieron a ver. 5 días. 5 días para alertarlo, para que se organice sus cositas, ¿no? Para que le vaya bien.
Ayer, punto final, también contó, con toda razón, que el señor César Acuña visitó la casa de su hermano a la mañana siguiente, según ha notificado el Partido Alianza para el Progreso, para darle consuelo a la esposa, a su cuñada y a su sobrina, que estaban muy tristes. Pero la verdad es que es una cosa bastante extraña, porque hay que recordar que todo el caso que involucra a su hermano se desarrolla mientras su hermano tenía gestión en un gobierno regional que presidía César Acuña, y al cual ha renunciado para postular a la presidencia. Es decir, está directamente involucrado como gobernador, ¿no es cierto?, regional, en los actos que suceden en su región. Y qué casualidad, que es su hermano el que huye, ¿no es cierto? Y qué casualidad que el señor Acuña lleve en la lista al Senado, ¿no es cierto?, en APP, al exministro Santibáñez, que conoce tan bien el aparato policial, ¿no? Qué casualidad. Casualidades de la vida. Yo me temo que el señor Óscar Acuña está escondido en el mismo lugar que Vladimir Cerrón, un lugar en el cual nunca te van a encontrar, porque no hay ninguna disposición para buscarte, ningún interés para buscarte, aunque la fiscalía lo pida en todos los tonos habidos y por haber. En fin, así siguen nuestras policiales. Por favor, Dina Boluarte va a tener otra evaluación de impedimento de salida, esta vez por el caso cirugías. Y es ante la misma Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que ya dijo que no. Entonces yo me atrevería a decir que esta vez va a decir también que no. Si es no por los Rolex, también va a ser no por el caso cirugías de todas maneras. No va a haber impedimento de salida. Lo que sí va a haber, y viene embaladito, es la pensión vitalicia para Dina Boluarte, con toda su joyería, su secretario personal, todo lo demás. Tiene que evaluarlo el Congreso. Por supuesto que me van a dar la pensión vitalicia en el Congreso, faltaba más. O sea, como dicen, no ha sido personal, Dina, ¿no? Te hemos votado porque, bueno, tenemos que enfrentar un proceso, pero estamos muy agradecidos porque gracias a que tú no renunciaste, nos quedamos hasta el 2026. Así, no. Eso sí es verdad, ¿no? Gracias a que Dina Boluarte no renunció, los actuales congresistas son congresistas, si no tendríamos otros. Entonces tienen que estar agradecidos. Ella se subió el sueldo antes de partir, le van a reconocer la pensión vitalicia con el nuevo sueldo de 36,000 soles hasta que se muera la señora. ¿Qué tal? ¿Qué les parece a ustedes? Por eso pues cuesta tanto el Congreso, porque tiene que asumir estas pensiones también. Impresionante. ¿Qué más tenemos de noticias de policiales, de políticos? Bueno, no podía faltar Betsy Chávez. Gobierno de México informa que Cancillería peruana, muy profesional la Cancillería, aseguró que no entrarían a su embajada. Obviamente, pues, porque si entras a una embajada estás violando un tratado, no eres un salvaje. Ayer el ex canciller Eduardo Ferrero dijo que esperaba que no se cometiera ese grave error, ¿no? En fin, yo presumo que el señor Hugo Cela, que es un diplomático profesional, sabe que eso no se puede hacer. Pero ayer, el señor Geri, en una entrevista, dijo que él no le temblaba la mano, que no se limitaba, que él no tenía límites, que podía entrar a donde quisiera. Bueno, muy valientito, ¿no? Que lo están evaluando. Se cuidó de decir que no le negaban el salvoconducto, porque si dice que le niegan el salvoconducto, están violando el tratado. Que lo están evaluando. Y que no se limita, que si hay que entrar, entra. No lo han conversado todavía, pero que si hay que entrar, entra. Bueno, esperemos que lo converse bien, ¿no? Ay, Diosito. Bueno, como dice, si cometen errores, no los interrumpan. Adelante nomás y bienvenido. Muy bien, más policiales de políticos. El caso Lavamoto, que ha explotado la semana pasada. Lavamoto en alusión a la mototaxi, como se autodenominaba el grupo parlamentario de Fuerza Popular en el Congreso pasado. ¿Qué pasó? En las elecciones del año 2021 se realizaron una serie de aportes de campaña en efectivo y en especie a Fuerza Popular y a otras organizaciones políticas. El caso es que se ha comenzado a investigar estos aportes de campaña en el marco de una disposición penal que ahora sí existe,
Desde agosto del 2019, los aportes ilícitos de campaña constituyen delito y tienen una pena de 8 años. Eso lo agregamos todos nosotros cuando votamos en el referéndum, ¿se acuerdan? El artículo constitucional sobre financiamiento de partidos políticos. Se añadió la sanción penal y esta se hizo ley cuando se modificó el Código Penal en el año agosto del 2019. Por lo tanto, los aportes del año 2021 a la campaña electoral de Keiko Fujimori y otras campañas sí están sujetos a este escrutinio por el cual se tiene que determinar si se cometieron delitos o no. Lo que está claro es que en ese momento Fuerza Popular tenía sus cuentas, las cuentas habituales, bancarias, embargadas. ¿Embargadas por qué? Por el caso Cócteles. Entonces no recibían en esas cuentas el dinero de la campaña. Lo recibían en efectivo o lo recibían en especie. Y esa es la investigación que está realizando la Fiscalía. Hay testigos que señalan que efectivamente se les dijo que había un problema con las cuentas de Fuerza Popular y que tenían que entregar el efectivo o la especie, lo que fuera la donación, directamente a las personas encargadas de Fuerza Popular. ¿Esto es lícito o es ilícito? Eso es lo que se tiene que determinar en el proceso. Poco a poco se está reconstruyendo la forma en la que se dona. Hay que advertir todo esto por una razón bien sencilla. Estamos en un proceso electoral. Y los 37 o 39 partidos, porque hay 2 que ya no han presentado candidaturas presidenciales, tienen que saber que todo lo que hagan en materia de financiamiento va a ser auditado, va a ser fiscalizado, y que finalmente, tarde o temprano, ahora sí, con un tipo penal establecido, van a ser posiblemente juzgados por eso. Entonces tienen que hacerlo no solo bien, tienen que hacerlo muy bien, muy profesionalmente, dejando rastro absolutamente de todo y señalando fuente y señalando montos, topes, etcétera, para poder financiar sus campañas políticas. Además, hay que añadir que está en plena vigencia el artículo 35 de la Constitución, que establece que los partidos políticos no pueden contratar publicidad audiovisual directamente, sino solamente indirectamente. Es decir, la que contrata es la OMPE y los partidos solo pueden contratar por esa vía publicidad electoral, no por otra vía. Por lo tanto, sus gastos de campaña van a ser mucho más limitados. Siendo más limitados, es mucho más fácil llevar una contabilidad, creo yo, ordenada. Hay que decir que el mismo principio rigió en el año 2021. Por lo tanto, no hay excusa para que la contabilidad de los partidos no sea una contabilidad ordenada, trazable, donde se pueda seguir perfectamente la ruta del ingreso y la ruta de salida del dinero gastado. Eso es lo que se les está pidiendo. No es una gran exigencia, yo creo que es bastante sencillo de hacer, habida cuenta de que los gastos mayores, que eran siempre los de la publicidad audiovisual, ya no los van a tener que realizar. Así que veremos el resultado de una investigación que está en curso, ¿eh? Vamos a darle, ¿no es cierto?, el tiempo necesario a la Fiscalía para que nos siga contando la historia. Claro, mientras no se apruebe la ley que quiere el señor presidente, por la cual no les podemos contar las policiales de políticos, que eso es lo único que nos podría faltar. Muy bien, vamos a ir a la pausa, ¿no es cierto?, porque tenemos una franja electoral. En el Abra de la Viuda. En este paraje inhóspito es donde estamos planteando construir el complejo penitenciario. Todos los convictos por sicariato, extorsión, narcotráfico, feminicidas, los violadores tendrán a pagar sus culpas aquí, a pagar las consecuencias de sus acciones. Vendrán a pasar sus últimos días, lo que les quede de vida, y solamente traen desdicha y terror entre los buenos ciudadanos. Soy Arturo Fernández, tu loquito de Moche, tu loquito del Perú. Los vaquitos te prometen un gobierno y un país de cero corrupción, cero delincuencia. No hay otra forma para salir adelante. Un camino diferente es lo que quiere la patria. Arturo Fernández, un camino diferente de marcar los vaquitos.
El Perú no puede más. Criminalidad, corrupción, pobreza. Es momento de actuar con firmeza. Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad. Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles. Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución. Impulsemos una verdadera revolución educativa, con mayor inversión y mejores escuelas. Basta ya. Es hora de recuperar nuestro país. En Perú Primero creemos en la ética, que defiende la vida y la dignidad de las personas. En la democracia que nace del pueblo y que responde solo al pueblo. En la libertad de pensar y decidir sin miedo. Y en la independencia que nos hace fuertes. Y en la transparencia que construye confianza. Porque un país distinto empieza con un partido diferente. Tu voto fortalece a la democracia. El Perú siempre será primero. En Perú Primero creemos en la ética, que defiende la vida y la dignidad de las personas. En la democracia que nace del pueblo y que responde solo al pueblo. En la libertad de pensar y decidir sin miedo. Y en la independencia que nos hace fuertes. Y en la transparencia que construye confianza. Porque un país distinto empieza con un partido diferente. Tu voto fortalece a la democracia. El Perú siempre será primero. Somos primero la gente. Proponemos un pacto social con la gente, brindando seguridad. Derrotaremos la corrupción y construiremos un estado de bienestar, con agua, internet, salud y dignidad, educación de calidad y sobre todo, recuperar el Perú para la gente. Somos primero la gente. Cada mañana, millones de peruanos salen de casa con el corazón en la mano, sin saber si volverán. Nos cansamos de la corrupción, pero hay quienes en silencio construyen soluciones. Bueno, necesitamos seguridad para vivir sin miedo, educación para prosperar y nutrición para que ningún niño, ninguna niña se quede atrás. Ya lo hicimos antes. Recuerda, fuimos una sola fuerza. Hoy seremos un buen gobierno. Nos agreden la delincuencia de las calles y la corrupción. No tenemos miedo ni vamos a normalizar estas injusticias. Los peruanos no permitiremos sicarios, extorsiones ni corrupción. El problema del Perú no son las leyes, sino quienes reciben la confianza del pueblo. Soy Johnny Lescano. Lucharemos y gobernaremos para erradicar las mafias y reconstruir nuestra patria. Cooperación Popular. Síguenos y únete. El derecho a la vivienda no puede ser solo un sueño, tiene que ser una realidad. Por eso retomar los programas de vivienda por todo el Perú, utilizar todos los terrenos con vocación urbana para ejecutar en ellos programas como este magnífico proyecto habitacional. Mi abuelo, el arquitecto, el expresidente Belaúnde, pues fue un entusiasta, se da cuenta de la importancia que tiene la vivienda, de la responsabilidad y las cosas positivas que puede hacer el Estado a través de la política de vivienda, ¿no? Porque la vivienda es un derecho, pero es un derecho que se tiene que hacer realidad. Soy Arturo Fernández, tu loquito de Moche, tu loquito del Perú. Los vaquitos te prometen un gobierno y un país de cero corrupción, cero delincuencia. No hay otra forma para salir adelante. Un camino diferente es lo que quiere la patria. Arturo Fernández, un camino diferente de marcar los vaquitos. Muy bien, gracias por su paciencia. Vamos inmediatamente con la doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación, que está luchando por su reposición en el cargo. Como ustedes saben, hay 3 escenarios de batalla. Uno es el Congreso, donde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado una inhabilitación no solo para ella, sino para casi todas las juntas fiscales supremos, excepto Patricia Benavides. Y también el otro escenario es una acción competencial interpuesta por la Junta Nacional de Justicia contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional. Pero el primer escenario, que es inminente, es el que se configura hoy. Buenos días, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Un gusto saludarla también como a todo su público y muchas gracias por la invitación. Queríamos empezar por lo que va a suceder hoy.
Hoy se supone a medianoche termina el plazo ya establecido por el juez que ordenó su restitución. La cautelar la obtiene usted el 10 de noviembre, han pasado 14 días, el 18 se volvió a notificar a la Junta Nacional de Justicia y hoy, a medianoche, vence el plazo. Si no se cumple, las autoridades de la Junta Nacional de Justicia entrarían en desacato y habría que tomar medidas. ¿Qué medidas piensa tomar usted? Mire, lo primero, antes de pensar en las medidas y en las consecuencias delictivas que va a tener que asumir si es que no cumple la Junta Nacional de Justicia, lo primero es pensar en mi reposición, que es lo urgente, al menos en lo personal es mi prioridad. Primero, ello. Lo demás ya son las consecuencias propias del desacato, de la desobediencia de la Junta Nacional de Justicia, que no solamente se ha producido con la resolución del 10 de noviembre, sino estamos hablando desde que se dio la medida cautelar el 13 de octubre. Rosa María, el público tiene que saber, desde el 13 de octubre y con el plazo que se le dio de una semana completa a la Junta Nacional de Justicia, simplemente no le dio la gana, ¿no? Ya voy a ser mucho más clara para que me entienda la población que no saben de derecho. No les dio la gana de cumplir y salieron con sus leguleyadas, separando los cargos que me atribuían, y todo eso generó más tiempo. El juez ha sido, bueno, yo discrepo, pero respeto las decisiones del juez. Él ha querido hasta el último momento agotar, dándole oportunidad a la Junta Nacional de Justicia que cumpla. Pero ya es evidente, y yo se lo hice saber con diversos escritos al señor juez, de que no quieren cumplir. ¿Por qué? Usted ya lo mencionó uno, la demanda competencial. Está clarísimo. Con eso están diciendo, no te voy a obedecer y por eso me voy a mi Tribunal Constitucional a que me dé la razón, a que me proteja. Por otro lado, ha estado todavía notificándome en el procedimiento administrativo disciplinario que busca mi destitución por este mismo caso que el juez ha ordenado con la medida cautelar, con la medida de protección a mis derechos constitucionales, le ha ordenado que paralice ese procedimiento disciplinario. No lo han hecho, me siguen y me siguen notificando de todas las diligencias que están ordenando. Rosa María, voy a repetir algo que lo he venido diciendo. La Junta Nacional de Justicia sabe, y lo hemos dicho públicamente, esa resolución 231 que me obligó o pretendió obligarme a que yo entregue el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides, es a sabiendas que el 16 de junio, cuando ocurrió toda la crisis, la señora estaba formalmente destituida en otro procedimiento número 001-2025-JNJ-A mayúscula, que es sobre el caso de la irregular remoción del fiscal adjunto supremo Luis Felipe Zapata. Hasta ese 16 de junio la señora Patricia Benavides estaba destituida. Recién el 23 de junio, una semana después, cambian la destitución por una suspensión. Igual, así hubiera estado suspendida el 16 de junio, no podía asumir, era imposible jurídicamente, constitucionalmente, imposible que ella asuma ese cargo. Y además de ello, lo que el señor juez con su medida cautelar me ha protegido, y es correcto, es que esa resolución 231 no tiene ni un rasgo de motivación. ¿Qué es motivación? Explicación, justificación razonada de una decisión que diga por qué yo debo dejar de ser fiscal de la Nación y que le entregue a la señora Benavides. No hay una línea, Rosa María, si usted me permite. Y tampoco conozco la resolución porque la hemos leído, doctora. Ahora, lo que la población no entiende, que es algo que todos deberíamos saber, es qué pasa cuando una autoridad no cumple con las órdenes judiciales. O sea, todos estamos obligados a cumplir una orden judicial, pero estamos ante un espectáculo en el cual la población dice, bueno, entonces las resoluciones judiciales de repente no se pueden cumplir. ¿Qué pasa ahí? Ya, mire, qué bueno, y gracias por la pregunta. La gente está confundida porque los trolls que abundan y también los abogados truquini, que usted con bastante imaginación los ha nominado a estos abogados que son parte de ese tinglado, ¿no? Abogados que yo solía respetar, pero ya no los respeto porque cuando se tuerce el derecho, ya no es derecho, ya ellos defienden lo torcido. Dicen de que
me perdí un poco, disculpe, el tema de la el tema del la desacato. obediencia, ya. Dicen de que yo he desacatado la orden de la Junta Nacional de Justicia, pero la Junta Nacional de Justicia, señores, al público, no es una orden jurisdiccional. Los señores de la Junta Nacional de Justicia no son jueces, no son jueces, son un órgano administrativo. Por lo tanto, la orden sí de un juez del Poder Judicial, esas órdenes constitucionalmente está escrito que se deben cumplir sin decir una A. Se tienen que cumplir, se tienen que ejecutar obligatoriamente, porque ahí sí el juez puede llamar a la policía. En cambio, la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano administrativo, pueden ser cuestionadas sus decisiones. Y eso es lo que yo he hecho, con corrección. Claro. Y la Junta Nacional de Justicia... Para que entiendan las personas que nos están viendo, las decisiones administrativas son revisables en sede judicial, es lo que aprendemos todos. Exacto. Las Cuando decisiones vulneran derechos judiciales fundamentales, no son revisables en sede administrativa. Así es. O sea, lo contrario no es cierto. Okay. Por eso, y más aún, Rosa María, si me permite, más aún cuando vienen a afectar derechos fundamentales. ¿Y qué derechos fundamentales de mí se han afectado? Mi derecho a la defensa. La Junta Nacional de Justicia jamás me citó para yo decir algo en ese procedimiento que pretendían responder a la señora Benavides. Nunca motivó, no explicó. Y esa es una clara afectación, es una infracción a la Constitución. Imagínense, si eso me pasa a mí como más alta autoridad del Ministerio Público, entonces, ¿qué podemos esperar para los derechos de los demás peruanos, de los demás ciudadanos? Simplemente pueden ser pisoteados por cualquier órgano administrativo, porque la Junta Nacional de Justicia, como órgano administrativo, ha vulnerado, ha avasallado y ha pisoteado literalmente, y hasta ahora lo pretende, con mis derechos fundamentales. Pero yo me estoy defendiendo. Yo, porque soy abogada y sé defenderme, pero ¿qué pasará con el común de las personas que nos están viendo? Están desprotegidos. ¿Cuántos órganos administrativos o autoridades administrativas estarán abusando, e incluso pretendiendo llamar a la policía? Los órganos administrativos no pueden, como la Junta Nacional de Justicia, no puede ordenar a la policía que venga y me saque, como me amenazó. Recordarán todos, esa semana del 16 para adelante, hasta públicamente dijeron de que iban a recurrir a la fuerza pública. Esa no solo fue una amenaza, ahí se ha cometido infracción a la Constitución, porque eso se llama abuso de autoridad, y están abusando más allá de las competencias constitucionales. Ahora, están saliendo con sus manotazos de ahogado, porque eso de la demanda competencial, lo he dicho en otro espacio hace pocos días. Vamos a ir ahí, tenemos que hacer una pausa en un minuto, ¿ya? Y yo quería separar un bloque para solo hablar de la demanda competencial y luego hablar de la batalla en el Congreso también. Pero para cerrar este caso, lo que estamos viendo en este momento, si a las 12 de la noche usted no está repuesta, ¿qué va a hacer mañana? Temprano, recurrir al señor juez, ya lo he anunciado. El juez lo único que tiene que hacer es, con un acta, ir a la sede del Ministerio Público y comunicar la ejecución, ¿no?, judicial de la medida cautelar. Nada más. Claro. En la resolución del juez le habían pedido que ordenara eso, pero he dicho, todavía no se ha cumplido el plazo. Cuando se cumpla el plazo y ya estén en desacato, ahí recurran a mí. Sí, eso es lo que exacto, ha dicho el juez. Es correcto. Eso es correcto y vamos a recurrir como corresponde. Si es que no se da, bueno, esperemos que ocurra el milagro, pero bueno, los milagros ocurren cada 100 años o 200 años, no sé, vamos a ver qué pasa hasta la medianoche. Muy bien. Doctora, no se muevan, me avisan ya que viene la pausa por la franja. Vamos a la franja y regresamos con la doctora Espinosa para hablar de lo que va a pasar en el TC y luego en el Congreso. Vamos. Somos primero la gente. Proponemos un pacto social con la gente, brindando seguridad. Derrotaremos la corrupción y construiremos un estado de bienestar. Con agua, internet, salud y dignidad, educación de calidad y sobre todo recuperar el Perú para la gente. Somos
primero la gente. En Perú Primero creemos en la ética, que defiende la vida y la dignidad de las personas, en la democracia que nace del pueblo y que responde solo al pueblo, en la libertad de pensar y decidir sin miedo y en la independencia que nos hace fuertes. Y en la transparencia que construye confianza. Porque un país distinto empieza con un partido diferente. Tu voto fortalece a la democracia. El Perú siempre será primero. En medio de la crisis política que vive el país, surge una nueva esperanza. País para todos, un partido honesto, sincero y transparente. Somos una cuna de emprendedores y contamos con el mejor equipo técnico para impulsar un Perú justo y equitativo. Lucharemos contra la criminalidad, por una salud digna, educación inclusiva, nutrición infantil y ciudades digitalizadas. Al Perú no lo salva una persona, al Perú lo salvamos todos. En estas elecciones primarias, reconoce el camino de País para Todos, símbolo del camino hacia el desarrollo, la unión y la esperanza. En el Perú, todos los días son una lucha contra el hambre en nuestros barrios y la falta de oportunidades, contra el abuso de los grandes y para enfrentar la impunidad, contra la delincuencia en las calles y la corrupción en el poder. Pero este 2026, al pueblo le ha llegado la hora de ganar. Vicente Alanoca y Ronald Atencio, únete a esta lucha. Venceremos. Alianza Electoral Venceremos. Nueva Constitución para refundar el Perú. El Perú no puede más. Criminalidad. Corrupción. Pobreza. Es momento de actuar con firmeza. Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad. Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles. Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución. Impulsemos una verdadera revolución educativa, con mayor inversión y mejores escuelas. ¡Basta ya! Es hora de recuperar nuestro país. Desde los puentes que unen nuestros pueblos, nace la fuerza de un Perú que avanza unido. Por fin, un partido que escucha a la gente. Cada peruano, una historia. Cada gesto, una esperanza. Perú Moderno apoya a los que trabajamos con el corazón. Porque el país se construye con esperanza, unión y el valor de seguir caminando. Juntos podemos construir un puente al desarrollo. Porque el cambio empieza contigo y con todos nosotros. El Perú no puede más. Criminalidad. Corrupción. Pobreza. Es momento de actuar con firmeza. Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad. Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles. Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución. Impulsemos una verdadera revolución educativa, con mayor inversión y mejores escuelas. ¡Basta ya! Es hora de recuperar nuestro país. Muy bien, gracias por su paciencia. Estamos con la doctora Delia Espinosa para seguir conversando sobre su situación que, como ustedes ven, se puede definir en las próximas horas y días. Pero simultáneamente, mientras la doctora está peleando por su reposición, la Junta Nacional de Justicia quiere hacer algo que ha hecho varias veces ya el Congreso, que es cuestionar las resoluciones judiciales en el Tribunal Constitucional. El Congreso y los particulares, todo el mundo lo hace. Entonces, lo que tú haces es impugnar la resolución judicial, llevándola a un tribunal constitucional, que como ha dicho la doctora Delia Espinosa, que hoy día la veo un poco más combativa, felizmente, está muy, digamos, de acuerdo con la Junta Nacional de Justicia, y yo estoy segura de que cualquier cosa que plantee la Junta Nacional de Justicia ante este tribunal constitucional la va a ganar. Y seguramente van a obtener una cautelar más o menos de inmediato para que usted no sea repuesta. Supongo que eso va a ser lo que están buscando, ¿verdad? No la va a ganar, Rosa María. No la va a ganar porque de pronto, si eso ocurre, simplemente ya eso se llama golpe de Estado. Eso es golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en uno de sus pilares fundamentales. ¿Cuál es? Separación de poderes. Respeto a las funciones que constitucionalmente nos corresponde a cada uno de los poderes del Estado y de los organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público. Últimamente al Ministerio Público se le está zarandeando como si fuera cualquier oficina. No se está respetando nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra majestad, la investidura.
Se nos está tratando como si fuéramos, y eso confunde a la población, porque muchos en las redes sociales dicen de que la Junta Nacional de Justicia es superior al Ministerio Público, y eso no es verdad. Nosotros tenemos la misma autoridad, la misma autonomía, estamos en el mismo nivel constitucional, y respetos guardan respetos. Por eso lo que pretende la Junta Nacional de Justicia recurriendo con esta medida o esta demanda competencial, ¿por qué no lo hace, por ejemplo, con el amparo que se le otorgó en su momento también al señor Gálvez, que es fiscal de la Nación interino? ¿Por qué no lo cuestiona? Por ejemplo, debería cuestionar otros amparos, pero solamente el mío. Lo que sucede es que hay una persecución demoledora. ¿Por qué? Porque soy incómoda, porque he venido persiguiendo el delito, no a las personas, el delito con pruebas, con demostración en los hechos, con los delitos que se pueden atribuir a determinados funcionarios, congresistas, la expresidenta de la República, ministros, exministros, al mismo defensor del pueblo, etcétera. Bueno, a jueces y fiscales supremos también. Entonces, lo que yo quería también agregar, si me permite, Rosa María, es que, curiosamente, la Junta Nacional de Justicia, ¿por qué no reabre los casos que fueron declarados nulos por el Tribunal Constitucional respecto de la señora Benavides, su hermana, la señora Solari, del mismo Tomás Gálvez? Esos casos desde mayo, junio, están allí guardados, encarpetados. Se supone que tienen que reabrirse a la espera del procedimiento. Del procedimiento ordinario. La procedimiento actividad no implica que el procedimiento desaparezca, tiene que volver a empezar. Sí, pero lo que quieren es jugar a la prescripción. Si mal no está mi cálculo, para el próximo año estarían prescribiendo. Eso es lo que quieren. Entonces, es evidente que sus favorecidos son el señor Gálvez, la señora Benavides, la hermana Egma, la señora Solari. Acá no me gusta usar esta palabra, pero siento que lo soy para ellos. Ellos no, yo no los tengo de enemigos, pero yo sí soy enemiga para ellos. Contra Delia Espinosa, todo contra ella. Y esta demanda competencial, si la admiten, van a ser muerta. ¿Por qué? Porque el mismo Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia del año pasado, en otra competencial que promovió el Congreso contra el Poder Judicial, por razones idénticas, de que se estaba interfiriendo en las labores del Congreso, el Tribunal Constitucional dijo bien claro, se puede efectuar control constitucional sobre aspectos competenciales, en ese caso del Congreso, cuando se vulneran derechos fundamentales. Y este es el caso concreto. Mis derechos fundamentales han sido vulnerados. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, si no quiere cometer prevaricato, va a tener que sencillamente declarar improcedente el inicio de esa demanda competencial y menos darle una medida cautelar. Son argucias, son ya extremos a los que está llegando la Junta Nacional de Justicia. Doctora, es evidente, a ver, desde el punto de vista jurídico, lo que usted dice es indiscutible. O sea, usted tiene toda la razón, pero todos hemos visto la vulneración sistemática del Estado de Derecho en los últimos años por parte del Tribunal Constitucional. No una, varias veces, en varias resoluciones. Entonces, la decisión del Tribunal Constitucional es una decisión política. Ellos van a decidir quién va a ser fiscal de la nación. Eso es lo que estamos viendo. ¿Es un golpe de Estado? Por supuesto que es un golpe de Estado. Y hemos visto varios de estos. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué pasa si sí le dan la cautelar? ¿Qué tendríamos que esperar? Que no nos lleven al extremo, porque existe, así como tenemos esta Constitución que ha sido más de 50 veces modificada por un Congreso que realmente ha venido actuando de manera irresponsable. Bueno, existe un artículo 46 que espero no tenga que ser utilizado sobre el derecho a la insurgencia. No, doctora. De verdad, yo soy la primera que digo que no hay que recurrir a ello, pero está en la Constitución. Los golpes de Estado, lo bueno que el Poder Judicial, con sus jueces superiores, algunos, y jueces de primera instancia como el doctor Torrestazo, están actuando dentro de lo que corresponde al derecho, a la Constitución. Y tanto así le doy un ejemplo. El tema de caso Cócteles, en el que de manera totalmente irresponsable los señores del TC han declarado nulo ese caso, pero
Tengo entendido, según información pública, de que el Poder Judicial simplemente está haciendo respetar sus fueros y porque el Tribunal Constitucional, en mayoría, en voto mayoritario, ha desconocido lo que es no interferir en casos que ya están judicializados. Lo que ha Vamos hecho a ir por a eso. eso en un instante, doctora, pero la ley a mí me obliga y tengo que ir a la franja electoral. No se muevan, seguimos con la doctora, porque vamos a ir al Congreso, donde también tiene pendiente una destitución. Así que pausa con la franja y regresamos. El Perú no puede más. Criminalidad, Corrupción. pobreza. Es momento de actuar con firmeza. Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad. Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles. Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución. Impulsemos una verdadera revolución educativa, con mayor inversión y mejores escuelas. Basta ya. Es hora de recuperar nuestro país. Muy bien, esa fue nuestra última franja electoral, así que podemos conversar con un poquito más de tranquilidad con la doctora Espinosa. Y de la demanda competencial saltemos al Congreso. Esta semana se aprobó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una inhabilitación y destitución de la función pública para usted y sus colegas en la Junta de Fiscales Supremos, Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez y el fiscal Villena. Bueno, todos, menos Patricia Benavides y Tomás Aladino Gálvez, con lo cual queda claro cuáles son las preferencias del Congreso. Eso es un honor, pero de todas maneras, ahí está. Esa decisión, aprobada en la subcomisión multipartidariamente, pasa pronto a la comisión permanente y luego al pleno, con lo cual usted puede ser destituida en días. ¿Qué piensa de esto? Bueno, definitivamente de que ya no estamos prácticamente en un Estado constitucional de derecho. Ya esto ya es una dictadura. ¿Por qué? Porque yo tenía la leve esperanza y hasta muchas personas me han dicho eres ingenua porque todavía tienes esperanza en un Congreso que es prácticamente de espaldas a lo que es el respeto a la legalidad. Ese caso, Rosa María, ese caso por el cual se nos pretende inhabilitar, que es lo mismo a destituir, es un caso en el que no hay razones legales, no hay razones jurídicas, y especialmente con mi persona, voy a hablar por mí, porque yo no he actuado en ese caso que se me está atribuyendo. Yo no he intervenido en nada, así de simple. Lo que han hecho es forzar la figura, generar una serie de enredos. ¿Para qué? Para ponernos a los fiscales ahí como sea, como sea. Entonces, yo voy así a seguir Para que lo recuerde el público, ¿de qué se les acusa? De haber aprobado un reglamento respecto de cómo iban a actuar los fiscales a la luz de la ley esta inconstitucional, la 32130, y que el Tribunal Constitucional mismo no ha dicho gran cosa, de verdad, no ha dicho, solamente ha dicho, pónganse de acuerdo la policía y los fiscales para que hagan sus protocolos. Es todo lo que ha dicho. No ha declarado expresamente de que esa ley sea constitucional. No lo ha dicho. Por lo tanto, a la luz del artículo 159.4 de la Constitución que dice quien conduce la investigación desde el inicio, ¿no?, ante un delito, es el fiscal. Y la Constitución está por encima de cualquier ley, como por encima de la ley 32130. Y por hacer un reglamento, porque se llama reglamento, los ignorantes, es decir, porque ignoran, ¿no?, congresistas que nos denunciaron, dicen que solamente nosotros no estamos permitidos de reglamentar una ley. La palabra reglamento tiene varias acepciones, tiene varios conceptos, tanto a nivel de reglamentar una ley como también de normar dentro, o sea, generar una norma interna. Así es. Todos los ministerios tienen reglamentos, entonces también que los denuncien, pues. Todos tenemos reglamentos. Entonces, pero se da cuenta, claro, es el pretexto perfecto por parte de para quienes somos incómodos, especialmente yo, porque el señor Rospigliosi, que, bueno, anda difamando, ¿no?, porque su vida debe ser tan poco feliz que, bueno, se dedica a eso. Y los demás congresistas, que también tienen conflicto de intereses, porque ellos no deberían estar persiguiéndome a mí, porque yo ya los he denunciado, los estoy investigando. A la que tiene la labor constitucional de perseguir el delito,
simplemente la quieren borrar, la quieren defenestrar como sea. Y eso está mal. Y esto también tiene parte de responsabilidad, permítame, la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué sentido? Cuando se solicitó la suspensión en funciones respecto en un momento de la señora Benavides y posteriormente del señor Gálvez, fue precisamente con fundamentos para evitar lo que hoy en día estamos viendo. Miren, con el fiscal de la Nación interino, que incluso de manera bastante reprochable ha sacado a 2 fiscales que a él lo están investigando. Y eso en ninguna parte del universo puede pasar, eso no se hace. Yo no puedo remover a los que me están investigando. En todo caso, tengo que denunciarlas ante el órgano de control, que eso sí corresponde. Pero, Doctora, ¿por qué digo mire, la Corte Suprema? en este perdónenme, programa seguimos vivamente el caso de Zoraida Ábalos y el caso suyo también, porque a usted le costó llegar a que le dieran la plaza que le correspondía. Es evidente que desde el ingreso de Patricia Benavides a la Junta de Fiscales Supremos ha habido una guerra sin cuartel. O sea, esto ha sido muy difícil. Con una Junta Nacional de Justicia anterior, que era gente muy decente y por eso también fue perseguida por el Congreso, no había, digamos, duda que iba a prevalecer el Estado de Derecho. Pero en esta oportunidad ya no está esa Junta Nacional de Justicia y la mayoría que se quiere conformar en la Junta de Fiscales Supremos no va a ser la que usted integra, sino lo que integra Tomás Aladino Gálvez y Patricia Benavides. O sea, las cosas... Claro, es que ellos, Rosa María, como cualquier ser humano, lo que buscan ellos es que sus casos se terminen archivando como sea, porque ellos todavía tienen casos abiertos allí, en las Fiscalías Supremas Anticorrupción. Tienen casos abiertos de cuando no eran aforados. Por eso es lo que están preocupados, están, yo diría, desesperados porque eso se elimine, se archive, se desaparezca. Y en eso el Congreso, que ya también le ha archivado a Tomás Gálvez sus casos allí, casos importantísimos, con elementos de prueba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una protección mutua, de una protección totalmente ya abierta y descarada, ciertamente, porque lo único que quieren es impunidad en el Congreso y también impunidad por parte de los señores. ¿Por qué no se ponen en manos del Poder Judicial? Y ahí vuelvo a la Corte Suprema, porque la sala del señor San Martín se puso de costado. Ellos debieron hacer un control jurisdiccional de esas afectaciones a la institucionalidad, al peligro institucional que se cernía, que era posible con el retorno de personas altamente cuestionadas. Yo estoy hablando desde el punto de vista jurídico. Personalmente no tengo nada contra los señores, contra Gálvez ni contra Benavides, absolutamente. Pero yo soy una defensora férrea de la legalidad, de la decencia constitucional. Yo defiendo la Constitución y por eso es lo que sí es preocupante y esto es algo ya inédito, que se vea que un Congreso trabaje de esa manera. Y la Corte Suprema tenía en sus manos la oportunidad de hacer ese control, pero dijeron, no, son las competencias del Congreso, entonces nosotros no podemos intervenir allí. Se pusieron de costado, cuando bien saben que el Congreso solamente puede hacer control político, de persecución política sobre una denuncia constitucional, nada más. Pero, ¿qué han hecho? ¿Qué están haciendo los señores del Congreso? Y nos han acostumbrado a eso. Por eso yo estoy luchando contra la corriente. Ellos están actuando como jueces, como fiscales. Dicen, ¿hay tipicidad? No hay tipicidad. Esto es prueba, no hay prueba. Esto es suficiente, no es suficiente. Eso no es labor parlamentaria, no es labor del Congreso. Y eso lo pusimos en manos de la Corte Suprema, y la Corte Suprema, con el señor San Martín a la cabeza, no actuó pensando en el Estado, en el futuro o en el presente de la constitucionalidad y la legalidad en el país. Es una crítica constructiva que hago llegar. Doctora, mucha suerte esta noche y mañana. Muchas gracias. Porque de eso depende mucho. De eso depende mucho del futuro de la juridicidad en el Perú y del Estado de Derecho en el Perú.
puede ser un punto de quiebre final después de varios actos preparatorios que hemos observado en los últimos 3 años. Esto puede ser efectivamente el punto de quiebre que nos lleve a discutir si efectivamente en el Perú tenemos, como usted dice, una dictadura o tenemos Estado de Derecho. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Le agradezco muchísimo que haya querido salir conmigo y la tendremos nuevamente en el estudio con menos franja, espero. Muchas gracias por su paciencia, porque hemos tenido que interrumpir esta entrevista varias veces por una disposición legal y constitucional. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Muy amable, gracias. Y a todo su público. Con mucha fe. Vamos con fe. Muy bien, y nosotros nos vamos, pero antes tenemos que cumplir también con los auspiciadores del programa. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas para garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Mención ahora de Honor. En tecnología, algunos lanzamientos marcan historia y Honor ha presentado el Honor Robot Phone, un dispositivo disruptivo que lleva la inteligencia artificial a otro nivel y abre una nueva era en la industria. Su anuncio en marzo del 2026 promete redefinir el futuro de los smartphones. Integratel. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar. Combo Movistar total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.pe. Muy bien, este ha sido un programa accidentado. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Todavía me tengo que acostumbrar a la franja que termina esta semana, pero a partir de la próxima, y previendo que no tengamos tanto tiempo para hablar con ustedes, el programa sin guión, y esa es la gran sorpresa, se extiende a 2 horas. En la primera veremos el programa como lo vemos actualmente y en la segunda vamos a dedicarnos a entrevistar a todos los candidatos al Senado, a diputados, en fin, al Parlamento Andino, a presidencia, que podamos, para que ustedes finalmente los terminen conociendo. Y eso, como les digo, empezará la próxima semana con más tiempo para dedicarle al contenido del programa. Espero que les haya gustado lo que hemos visto hoy. Nos retiramos mañana desde Lima, recordándoles siempre 3 cosas: que no se olviden de compartir el programa, que no se olviden de darle like al programa para que el algoritmo haga que llegue a más gente, y que se suscriban, como siempre, a todas las redes de la República, a todas sus plataformas donde estamos, a los canales de WhatsApp que tenemos, para que de esa manera la información llegue apenas la ponemos al aire para todos ustedes. Nos vemos en Lima nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.